Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de la correcta combinación de los alimentos, denominado trofología, ¿vale? Mi nombre es Melina Izaguirre Vera. Quienes ya me conocen saben que cuando nos vemos hablamos de temas relacionados al área de la nutrición y en ocasiones también podemos hablar de naturoterapia e incluso herbolaria, ¿vale? Entonces, comenzamos. Vemos qué es la trofología. No sé si por ahí han escuchado hablar acerca de esta área. Recientemente hay muchas investigaciones que hablan acerca de este tema. Específicamente, como el nombre lo lleva, ¿no? Trofología, la correcta combinación de los alimentos, pues no es más que eso, ¿no? Es la correcta selección, la correcta combinación, preparación y de todos los insumos que nosotros podemos utilizar día a día al estarnos alimentando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un estado óptimo de salud, ¿vale? Ahora, las raíces de esta área, de la trofología, vemos que tiene principios y raíces milenarias. Estamos hablando desde Hipócrates, no sé si por ahí ustedes también ya han escuchado hablar de él. Podemos ver que es el padre, o sabemos que es el padre de la medicina. También lo vemos como el padre de la nutrición, ¿va? Entre otras, algunas otras áreas. Vemos también desde Hipócrates hasta Manuel Azaeta en nuestros días. Estamos hablando de un naturópata chileno que él defiende mucho esta área. ¿Por qué? Porque habla que si nosotros nos consumimos o nos alimentamos con ciertos insumos de acuerdo a la digestión que nosotros llevamos, de acuerdo al proceso digestivo, pues vamos a tener una mejor salud y podemos también incluso pues vivir por muchísimo más tiempo. Ahora, vemos que la trofología se ha asociado bastante a la Ayurveda. No sé también si han escuchado hablar de ello, que esto es una corriente hindú que tiene muchísimo más de 5,000 años aproximadamente. Vemos por acá en la diapositiva 3,000, pero incluso algunas bibliografías hablan de 5,000 años hacia acá, y que se utiliza con el objetivo de poder sanar a las personas. Entonces, la medicina ayurvédica es, junto con la medicina tradicional china, uno de los sistemas pues, médicos más antiguos que existen. Ahora, hablemos un poquito y recordemos de una frase de Hipócrates que en ella se basa la trofología, que es, deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, ¿no? Y también nos vamos basando en la trofología con base a lo que mencionaba o menciona Manuel Azaeta. El hombre se alimenta de lo que digiere y no de lo que come. También tiene estas bases, pero hoy en día hemos visto que el hombre no se alimenta únicamente de lo que digiere, sino más bien de lo que puede absorber, porque hay ciertas sustancias como la fibra, que ya hemos hablado mucho de ella, fibra soluble como insoluble. Vemos que este tipo de fibras pues no sean nuestro cuerpo, sino más bien sí nos ayudan a que se lleven ciertos procesos adecuadamente en nuestro organismo, como hablando de una fibra insoluble que tiene, por ejemplo, la linaza. Estamos hablando que este tipo de fibra absorbe mayor cantidad de agua, ¿ok? Y hace que nosotros no tengamos estreñimiento. Por otro lado está la fibra soluble, que se forma como un gel, tanto en el estómago e intestinos, y lo que hace es retrasar el vaciamiento gástrico e intestinal. Entonces, sí tienen varias funciones específicas en nuestro organismo, pero debemos de saber que la fibra no se absorbe y no va a torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces es por eso que nosotros hoy en día hablamos de que nosotros nos alimentamos de lo que absorbemos, no de lo que digerimos, ¿vale? Ahora, vemos un poquito acerca, no sé si ya se escucha mejor, veo por acá en Facebook que mencionan que casi no se escucha. ¿Alguna otra persona que me ayude a decirnos que sí?
Listo, creo que ya, ¿verdad? Ok, entonces, ok, ahorita vemos, Guadalupe, veo aquí un comentario en Facebook que nos dice, la fibra es un alimento de la microbiota. Exactamente, sí es un alimento de la microbiota y exactamente podemos obtener ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Pero específicamente, esto es indirectamente, específicamente la fibra, nosotros no la podemos absorber, ¿vale? Ahora bien, en cuanto a la Ayurveda, hablamos un poco acerca de ella, que yo les decía que la trofología tiene sus raíces en esta manera de vivir de las personas hindús y también de tratar ciertas patologías, ¿no? Entonces, esa palabra está compuesta por Ayur y está compuesta por Veda, ¿vale? Ayur significa de la vida, específicamente de la longevidad, y Veda significa comprensión o conocimiento, ¿vale? Entonces, Ayurveda se traduce usualmente como la ciencia de la vida. Y que esto yo les mencionaba ya, que es un sistema curativo natural, de la India, ¿vale? Ahora, en cuanto a la trofología, la alimentación natural es un medio seguro para evitar enfermarse, ¿va? Pues todas las funciones orgánicas dependen de la calidad de la sangre, la cual es un producto de la nutrición general y especialmente de la digestión, ¿va? En muchísimos libros que son antiguos vamos a encontrar ciertas definiciones, ciertas palabras que si nosotros las extrapolamos ahora, pues podemos entender lo que dice. E incluso la trofología habla de poder tener cierta calidad en la sangre y que la sangre esté completamente limpia, ¿vale? ¿A qué se refiere con estar limpia? Se refiere a que no haya niveles elevados de triglicéridos, de colesterol LDL, ¿vale? Que no haya niveles elevados de ácido úrico, que no haya niveles elevados de glucosa. A eso se refiere con que la sangre debe estar limpia y debe ser pura, ¿vale? Ahora, nuestro cuerpo es de la calidad de los alimentos que lo forman y lo mantienen. Así es, una sangre que va a estar bien nutrida, ¿ok? Según la trofología, con base al consumo de frutas y verduras, específicamente crudas, pues la sangre va a ser muy fluida. Ahora, digerir alimentos es formar una sangre adecuada. Por tanto, la digestión normal es fuente de sangre pura y la digestión anormal debe origen a sangre impura. Aquí ya nos estamos metiendo un poquito al proceso digestivo, ¿vale? Ahora, una digestión normal, ¿ok? Se manifiesta por un adecuado procesamiento y asimilación, ¿vale? Con excrementos, según la trofología, abundantes, que sean cilíndricos, inodoros, de color, pues café, bronceado, y alrededor de 2 a 3 veces al día, ¿vale? Para que nosotros podamos saber de qué manera estamos defecando, ¿va? Porque eso también es importante. Tenemos algo que se llama escala de Bristol, ¿va? Y podemos ver que en esta escala hay de tipo 1 hasta el tipo 7. Y vemos que el tipo 1, las heces fecales son en forma de bolitas, son duras y son separadas, ¿ok? Y pasan con muchísima dificultad, ¿ok? Por todo el intestino grueso y también para ser expulsadas por el recto y el ano, pues entonces causan una complicación muy grande. Ahora, está la escala de Bristol tipo 2, que estamos hablando de heces en forma de salchicha compuesta por ciertos fragmentos. Es como las heces de tipo 1, las que son caprinas, así denominadas, pero van a estar juntas, ¿vale? Y eso se le llama tipo 2. Estamos hablando de que cuando tenemos escala de Bristol 1 y 2, hay ese estreñimiento. Cuando es 1 ya es severo. Ahora, tipo 3, ese es con forma de salchicha, con grietas en la superficie, pues ya estamos hablando de una digestión pues más normal. Y cuando estamos hablando de tipo 4,
son heces como una salchicha con forma de serpiente, lisa y suave. 3 y 4 serían escala del Bristol normal. Quiere decir que yo sí estoy tomando la suficiente cantidad de agua y estoy tomando la suficiente cantidad de fibra. Ahora, tipo 5 serían bolas con los bordes definidos, que son defecados fácilmente, pero se encuentran separados. Y vemos tipo 6 y 7, que las 6 serían trozos blandos y esponjosos, con una consistencia ya pastosa, y la tipo 7, acuosa sin trozos sólidos, totalmente líquida. ¿Va? Aquí ya estamos hablando de ciertos tipos de diarrea. Ahora, pues, si nosotros analizamos nuestras heces fecales, podemos ver cómo está nuestra digestión, cómo está trabajando nuestro aparato digestivo. Y eso es sumamente importante, ¿vale? Ahora, de los alimentos, la clase, cantidad y combinación. El valor nutritivo de un alimento no está en la composición, como lo hablamos, sino en su grado de digestibilidad, ¿no? Un alimento que va a ser indigesto para nosotros va, en lugar de nutrirnos, va a intoxicarnos. Me refiero a intoxicar no como tal de decir, híjole, voy a morir rápidamente, ¿no? Como si yo consumiera alguna sustancia, como mercurio, por ejemplo, en grandes cantidades, ¿no? O se me ocurre alguna otra sustancia que sea dañina o tóxica, ¿no? A lo que me refiero con esto, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que lo que nosotros consumamos, si no lo digerimos adecuadamente, si no hacemos ciertas combinaciones adecuadas, pues comienzan a crear fermentaciones, comienzan a crear gases, inflamación del intestino, ¿ok? A eso es lo que me refiero, ¿vale? Entonces, está demostrado que el único régimen que fortifica es el que va a asegurar que se lleve a cabo una buena digestión, ¿vale? Si yo tengo diarreas constantemente, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo me puedo estar llevando gran cantidad de nutrientes, ¿ok? Por las heces fecales y no los voy a estar absorbiendo adecuadamente. Ahora, las otras condiciones indispensables para una buena digestión serán las siguientes, o son las siguientes, ¿no? Comer alimentos en calidad y cantidad adecuadamente y combinarlos de manera conveniente, pues nos va a llevar a mejorar nuestro estado de salud. La antrofología se basa mucho en la naturaleza, así como todas las áreas que rodean a la naturopatía, ¿no? Por ejemplo, jugoterapia, que pronto hablaremos acerca de ese tema, muy interesante también. Y vemos que la naturaleza ha sido muy sabia, ha dotado a todos los seres de los medios necesarios para poder subvenir a sus necesidades, ¿ok? Vemos que muchísimos animales están diseñados, ¿okay?, específicamente para ciertas actividades, ¿no? Y de acuerdo a cómo es su aparato digestivo, de acuerdo a cómo son sus dientes, su boca, por ejemplo, pues son los alimentos que ellos pueden consumir, ¿no? Entonces, vemos que el animal carnívoro, por ejemplo, va a tener un instinto sanguinario y va a ser traicionero, ¿no? Entonces, las jirafas, cuyo alimento son las hojas de los árboles, poseen un cuello pues extremadamente alto. Vemos que las morsas y las focas marinas están armadas de colmillotes, de colmillos muy grandes, ¿verdad?, que forman fuertes ganchos y que con ellos pueden arrancar, ¿verdad?, de las rocas los moluscos, que son su alimento adecuado. Ahora, vemos el hombre, como los monos, está dotado de manos y dedos largos y uñas planas que le van a permitir recoger la fruta de los árboles para poderla llevar incluso a su boca. Vemos que animales carnívoros van a poseer un hocico muy, muy grande, ¿vale?, con boca rasgada, que les permite introducir tanto músculos, vísceras de sus víctimas, ¿no? Nosotros carecemos de estas características en nuestra boca. Nuestra boca es más pequeña, ¿verdad? Vemos que también vemos, y más entrante en la nariz, por ejemplo, no permite llevar al estómago otros alimentos, ¿ok?, que no podemos coger con las manos o recoger.
Entonces, ¿cuáles serían sus alimentos? Pues frutas y semillas. Aclaro, todo es una perspectiva del área de la trofología. Ahora, por ejemplo, la dentadura de nosotros carece de ciertos colmillos, como por ejemplo los que tienen, ¿verdad? Los animales carnívoros, ¿no? Carecemos de estos colmillos que son sumamente afilados, las muelas cortantes del animal carnívoro y muelas planas, triturantes, como las del mono, son las que nosotros tenemos. Vemos que si la carne, fuera un alimento natural y adecuado para nosotros, para el hombre, pues esta la pudiéramos consumir e incluso sin tener que cocerla, ¿verdad? Y no nos caería mal, la pudiéramos digerir sin ningún problema, así como nos las ofrece el cadáver del animalito. Ahora, como las carnes van a ser una materia de muy fácil descomposición con el calor, nosotros la podemos ver, ¿no? Si dejamos carne en la mesa y se nos olvidó meterlas al refrigerador o al congelador, pues vemos que rápidamente comienza a descomponerse, ¿no? Entonces, los animales que son carnívoros tienen intestinos más cortos, ¿ok? Y que, por ejemplo, cuando consumen o consumimos frutas, cuando consumen frutas, por ejemplo, o hierbas, en este caso, pues no pasaría absolutamente en nada, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, nosotros tenemos un aparato digestivo pues muy largo, tenemos metros de intestino delgado, siendo que los leones, por ejemplo, ellos tienen un intestino muy corto, lo que permite que cuando consumen carne, así cruda, pues lo que pasa es que esta carne viaja rápidamente por su aparato digestivo, En cambio nosotros, pues no, tarda muchísimo más tiempo y esto puede causar una putrefacción, En combinación con otros alimentos también, ¿no? Puede ser mayor. Ahora, el hombre es el único que en edad adulta y aún en su vejez consume leche y aún producida por otros animales, ¿no? De otras especies. Y la consumimos siendo que pasa por un proceso de pasteurización en el cual son altísimas temperaturas y hacen que cierta cantidad de nutrientes, como por ejemplo la vitamina B, se pierde al momento de someterse al calor, ¿vale? Entonces, tengamos siempre presente que el alimento más nutritivo va a ser aquel que se digiere fácilmente y que para el hombre constituya una fuente de salud, ¿no? Y estamos hablando de frutas, estamos hablando de verduras, estamos hablando de tallos, raíces, semillas, por ejemplo. Para la trofología es importante que nosotros consumamos los alimentos frescos, y principalmente nos guiemos por esta parte de origen vegetal, lo cual no quiere decir que no se puedan consumir alimentos de origen animal, sí, pero con la adecuada combinación de acuerdo a nuestra digestión, ¿no? Ahora, vemos un poquito acerca de la clasificación de los alimentos, ¿vale? Y esta nos va a servir para que posteriormente sepamos de qué manera podemos nosotros combinarlos. Entonces, tenemos proteínas, que los alimentos que van a tener mayor cantidad o mayor grado de proteína vendrían siendo las frutas o frutos oleaginosos o semillas oleaginosas también las encontramos así, que son nueces, almendras, avellanas, cacahuates, semilla de girasol, semilla de calabaza. Tenemos aquí en proteínas todos los cereales, como tortilla, como el trigo. Tenemos el frijol, garbanzo, soya, que estos son leguminosas. Tenemos aceitunas, los quesos e incluso entran en este grupo, el pescado, la leche y todo tipo de carnes, ¿vale? Siempre y cuando sean magras, ¿vale?
Tenemos por acá carbohidratos o hidratos de carbono, también conocidos así. Estos se separan en 3 grupos, los cuales los primeros son almidón. Aquí también están los cereales, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los cereales van a estar en hidratos de carbono y también van a estar en proteínas. Vemos las habas, ¿okay? Todas las leguminosas en sí, la papa, el plátano, la calabaza, ¿okay? La coliflor y el betabel. Vemos también otra división de los carbohidratos según la trofología, que son los azúcares y jarabes. Estaríamos hablando de azúcar blanca y morena, jarabe de azúcar de caña, la miel de abeja e incluso también aquí entra la lactosa. Las frutas dulces son otro grupo de los hidratos de carbono, que vendrían siendo dátiles, higos, también las uvas pasas, la ciruela, la uva y las peras secas, ¿vale? Si alguien por aquí que ya lleva un curso de nutrición o es licenciado en nutrición o tiene la formación en cuanto a la parte del área de alimentación y nutrición, ¿vale? Nos puede hacer ruido si no habíamos escuchado hablar de la trofología. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un librito, por ejemplo, muy importante que utilizamos para diseñar planes alimenticios en los cuales los hidratos de carbono son algunos, las proteínas están en todos los alimentos, los hidratos de carbono también están en muchos alimentos, los lípidos también están en muchos alimentos, pero se separan por grupos y subgrupos, ¿no? Por ejemplo, cereales con grasa, sin grasa, alimentos de origen animal de bajo, de muy bajo, de moderado o alto aporte, etcétera. Son diferentes los grupos, ¿vale? En la trofología va a cambiar bastante. Ahora, vemos grasas y aquí van a entrar tanto aceites, mantequilla, manteca, las natas, la margarina. Tenemos todos los aceites, aceite de maíz, de oliva, de sésamo, etcétera. Tenemos el aguacate y también van a entrar aquí embutidos y van a entrar las carnes más grasas, ¿no? Con los bordes blanquitos, como en ocasiones lo vemos. A eso se le denomina carnes grasas en la trofología, y las carnes magras, como comúnmente las conocemos, son las que no tienen tantos bordes con grasa, ¿vale? O menor cantidad de grasa. Frutas ácidas, estaríamos hablando de ciruelas, naranja, estamos hablando de piña, mandarina y todas las que podemos ver aquí en la imagen. Esas serían las ácidas, pero también tenemos en la trofología las semiácidas. Estamos hablando de higos, ¿vale? Estamos hablando de papaya, de pera, manzana, durazno, ¿okay? El mango y las cerezas. Tenemos otro grupo que son hortalizas sin almidón y tenemos verduras, ¿vale? Entonces, aquí tenemos lechuga, brócoli, tenemos quelites, tenemos berros, podemos ver pepino, col de Bruselas, elote, etcétera, ¿no? Incluso aquí hablamos de melón y hablamos de sandía también. Ahora, tenemos por acá la combinación adecuada, ¿no? Es importante que sepamos que si nos interesa un poquito más acerca de este tema, porque no toco mucho la parte de digestión, que eso es una de las cosas muchísimo más importantes, que sería muy largo hablar de todo aparato digestivo, de todo el aparato digestivo, pero debemos de tener noción de qué enzimas están actuando en la boca, qué enzimas actúan en el estómago, qué enzimas actúan en el intestino delgado, ¿vale? En qué pH trabajan, si se sintetizan en la boca, por ejemplo, y se inactivan en un ambiente alcalino y pasan a un ambiente ácido y ahí se activan. Todo eso lo tenemos que saber para poder nosotros entender esta tabla, ¿no? Entonces, antes de que siga con esta imagen, yo los invitaría, pronto vamos a tener una clínica que es con una duración de 4 horas aproximadamente, donde vemos un poquito más acerca de lo que es la trofología y diseñamos
planes alimenticios con base a ello. ¿Cuál es el objetivo principal? Es que nosotros podamos tener una mejor digestión. En ocasiones yo creo que hemos consumido fruta, a lo mejor antes de comenzar a comer, y posteriormente comemos unos chilaquiles, a lo mejor con pollo, y de repente pasan ciertos minutos y ya me siento muy inflamado y digo, oye, pero tal vez lo que yo comí pues fue sano, fue frutas, comí pollo, comí chilaquiles, a lo mejor eran totopos horneados, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué me inflamo? ¿Por qué yo tengo gases? ¿Por qué me puede producir, por qué tengo eructos, por ejemplo, ¿no? Y es por la situación de la digestión. Esto lo vemos más a fondo en esta clínica que les comento, es muy interesante. Pronto les estaremos dando las fechas para que si tienen todavía hay algunas dudas y dicen, no, yo quiero entender más acerca de este tema, con gusto estaremos atendiéndoles, ¿vale? Su servidora es quien estaría impartiéndoles esta clínica. Entonces, vamos al cuadro, al recuadro que vemos aquí, y cómo lo interpretamos. Ustedes ven en la parte de arriba de la diapositiva, de manera horizontal, dice dulces, semiácidos, ácidos, verduras, almidones, proteínas y grasas. Lado izquierdo, de manera vertical, vemos igual lo mismo, dulces, semiácidos, ácidos, verduras, almidones, proteínas y grasas. Cuando digo dulces me refiero a los hidratos de carbono, ¿verdad? Que los dividíamos en 3 grupos. Semiácidos y ácidos me refiero a las frutas, ¿vale? Almidones, pues ya hablábamos un poquito de ciertas verduras y algunas frutas. Vemos también proteínas y grasas que ya hablábamos de ello. Entonces, ¿cómo interpretamos este recuadro? Lo interpretamos de la siguiente manera, ¿ok? Vemos dulces y lo vamos a cruzar con donde dice dulces. Quiere decir que sí podemos nosotros combinar dulce con dulce, ¿vale? Que podemos combinar también semiácidas, ¿okay? Con semiácidas también. Y que podemos combinar semiácidos con dulces, ¿verdad? Vemos que los ácidos completamente no lo podemos combinar con lo dulce. Y así sucesivamente. Podemos ver que se pueden los ácidos combinar con semiácidos, con ácidos, con verduras, e incluso con grasas, pero no los vamos a poder combinar con almidones o con proteínas. E incluso los almidones y las proteínas no se llevan tampoco con dulces y semiácidos, ¿vale? Vemos que las verduras se pueden combinar con todo, ¿va? Y que los almidones no se combinan con dulces, semiácidos, ácidos, solamente con verduras y con almidones, ¿no? Con el mismo grupo. Cuando veamos y crucemos de esta manera así y veamos una tachita, es porque no se pueden combinar, ¿vale? Y cuando tengamos la palomita es que sí se pueden combinar. Entonces, eso es un poquito acerca de lo que es la trofología, chicos. Es un tema muy interesante porque va más allá todavía de la nutrición como tal. Mucha gente no ha escuchado hablar de ello y es importante que lo podamos tomar en cuenta y que digamos, bueno, a ver, yo soy una persona que me inflama demasiado porque como ciertos alimentos, pues ahora lo voy a hacer diferente, ¿no? Ahora posiblemente dejo la fruta, a lo mejor en las puras colaciones, y ya no me hago jugo de fruta en las comidas, o ya no acompaño las frutas con mis ensaladas y mi pollo o mi queso, por ejemplo, ¿verdad? O ya no hago ensaladas o algo que utilice aceite, ¿no? Y alguna fruta semiácida, ¿no? Entonces, todo esto es de acuerdo a la digestión. Les platico brevemente, ahorita les decía, hablaba algo de enzimas, ¿no? Quienes no estamos tan apegados a ese tema, las enzimas son proteínas que nosotros sintetizamos en nuestro organismo para que se lleve a cabo un proceso. Entonces, acelera ciertos procesos, los cuales, por ejemplo, si nosotros decimos, me refiero a lo mejor a una tripsina, ¿no? Que vendría siendo una enzima que actúa en el estómago para poder desdoblar proteínas,
o si hablo de una amilasa, por ejemplo, para desdoblar almidón, ¿vale? Entonces, si hablo de lipasas para poder desdoblar lípidos, estamos hablando de ciertas enzimas que se van a sintetizar. Algunas se sintetizan en la boca, actúan en la boca, ¿okay? Tenemos otras que se sintetizan en la boca y actúan en el estómago. Entonces, todo eso es muy interesante para que podamos comprender un poco más acerca de la trofología. Pero como les comento, esto ya lo vemos en una clínica más específico. Hacemos un plan alimenticio específicamente para que nosotros podamos tener una correcta alimentación y nuestro estado de salud pues no se vea afectado, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. No sé si tienen algún comentario en Facebook. Rapidito lo leo y contesto por aquí. Menciona a alguien que dice, yo no había escuchado de la trofología, pero estaba en grupos de alimentación, pero hoy he aprendido mucho, dice Celia. Muchísimas gracias, Celia. Otras personas dicen que se escucha bastante bien, ¿no? Que sí han escuchado hablar de ello. Me parece muy, muy interesante. Quienes no y que les llame la atención, pues ya saben. Podemos estar en contacto, ustedes con la ESI Ciudad de México, para que puedan estar más informados de cuándo estaremos presentando esta clínica que ya les mencionaba. Ya hablando de invitaciones, pues yo los invito a 2 clínicas que tenemos por acá, referentes al área de nutrición. Estamos hablando de una clínica denominada jugoterapia, muy interesante también. Muchas veces creemos que la jugoterapia nomás es tomar jugos todo el día, en la mañana, en la comida y en la cena, y no comemos otros alimentos, y lo cual pues estamos en una parte muy errónea de ello. Vamos a aprender en estas clínicas que duran alrededor de 4 horas, ¿vale? Hacemos jugos, pero también vemos la parte importante del por qué combinar ciertos alimentos debido a sus componentes, ¿no? También, aprovechando, los invito a otra clínica que su servidora la lleva a cabo, es Dieta Express, en la cual hacemos planes alimenticios con base a lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Con grupos y subgrupos de alimentos por medio de un libro que se llama Smile. Hacemos un cálculo rápido para obtener kilocalorías y yo les muestro tablas para que les sea muchísimo más fácil diseñar un plan alimenticio en menos de aproximadamente 30 minutos. Generalmente cuando lo hacemos a mano, todo el procedimiento, para poder aprender de dónde sale el menú como tal y de dónde salen raciones, todo ello, pues nos tardamos, e incluso si hay alguien por aquí, no me dejará mentir, que ya llevó un diplomado o llevó un curso en nutrición, pues se dará cuenta y podrá decir que alrededor de 3-4 horas se lleva para poder cuadrar la cantidad de gramos y kilocalorías que necesita una persona, ¿no? Entonces, es algo complicado el hacerlo de esa manera, pero ya en la Dieta Express aprendemos a hacerlo fácilmente por medio de tablas de raciones de alimentos. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar siempre en los seminarios, ya sea de mi área o de algunas otras más con otros de mis compañeros. Les agradecemos su tiempo y reitero mi acompañamiento en los demás seminarios. Cualquier duda pueden escribir por Facebook, yo les estaré contestando muy pronto. Y mi nombre es Melina Izaguirre Vera, se los repito de nuevo, soy licenciada en nutrición humana y maestra también en nutrición clínica. Así que cuando vean que se publica algo de nutrición en cuanto a la ESI Ciudad de México, su servidora es quien los estará acompañando. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.